Básicamente, profesor, para que la gente lo conozca, lo refiere un poco, tenemos entendido que usted es catedrático en filología griega. Muchas personas no van a comprender qué cosa es filología. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta ciencia, filología, profesor? Pues es el arte de amar las palabras, de estudiarla, de transmitir los textos, sobre todo de la antigüedad, de enseñar a la gente cómo leemos esos textos, de editarlos, de ponerlos en libros si tienen una escritura antigua, cambiarla a escritura moderna. En una palabra, la filología lo que hace es presente a todos los hombres y mujeres que quieran textos del pasado o del presente y tratar de explicarlos lo mejor posible, de modo que sean perfectamente entendibles. Interesante, muy interesante. Profesor, pero usted es especialista en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Sin duda, personas que podrían interesarse en estos temas, ¿por qué resultaría interesante, profesor, estudiar la historia de la religión o quizás las religiones antiguas también en su conjunto? Sí, pero antes, si le parece bien, Marcos, le diré a la gente por qué yo hago en concreto filología griega antigua. Y es que mucha gente se cree que el Nuevo Testamento, está escrito pues en arameo o en hebreo, incluso en alguna lengua semita de la antigüedad, y resulta que no. Todo el Antiguo Testamento está escrito en griego. Los evangelios, todos, absolutamente todos, fueron compuestos en griego. Las cartas de Pablo en griego, otras obras del Nuevo Testamento, hasta el número 27, todo en griego. De tal modo que el Nuevo Testamento es la perla de la literatura griega del siglo I. Por eso, el que estudia filología griega, con todo derecho, empieza a estudiar, a su vez, los instrumentos para entender, en parte, porque también tiene que estudiar historia de las religiones y hebreo, arameo y otros, digamos, lenguas del entorno, pero digo, fundamentalmente el griego está capacitado para entender el Nuevo Testamento, que, repito, está escrito en griego. Muy interesante esa aclaración, profesor. Ya comprendemos bien entonces por qué es usted especialista en filología griega. Y a la pregunta que le formulaba, ¿por qué resultaría interesante estudiar la historia de la religión o las religiones antiguas en conjunto? A mí me parece que uno de los elementos que se da en la inmensa mayoría de los mortales es el fenómeno religioso. Es decir, el sentimiento de que por encima de nosotros, encima de una manera metafórica, está un ser omnipotente, sea cual sea, su entorno, etcétera, un ser al fin y al cabo muy superior a nosotros que controla nuestras vidas, que dependemos de él, que nos ama, que nos odia, o que nos persiga, o que nos hace la vida agradable, y que nosotros tenemos que religarnos, unirnos con él y de algún modo, conseguir la salvación de este mundo perverso junto a él. Ahora bien, la religión, como digo, no es un sentimiento que tiene todo el mundo, aunque últimamente hay algunos estudiosos como Christoph Burchard que opinan que casi a lo largo de tantísimos años del Homo sapiens, unos 70.000, pongamos, desde que tenemos 70.000 años, desde que tenemos el uso de la voz articulada de la palabra, pues la gente ha ido formando como una segunda naturaleza religiosa. Él opina que, por tanto, podríamos decir que el sentido de la religión es casi genético en el ser humano. Yo no estoy de acuerdo en absoluto. A mí me parece que es, digamos, de la sociedad y que lo heredamos normalmente de los padres y del entorno. Ahora bien, sea como fuere, ya sea semigenético o ya sea del entorno que se nos impone a la mayoría, conocer algo tan vital para el ser humano como es la religión me parece fundamental. El objeto en sí, la religión, es fundamental para la mayoría de los hombres, pues si conocemos la historia porque es la maestra de la vida, igualmente tendríamos que conocer la religión, que es para muchos la maestra de la vida. Ahora, a mí me parece que como hay muchas religiones, es muy interesante el conocer al menos la historia de las religiones principales para que cuando sea uno adulto sea capaz de escoger, si le interesa, una religión que crea que sea conveniente y verdadera y la que da culto verdaderamente al Dios que cada uno cree que existe. Es muy interesante la aclaración que nos está haciendo, profesor. Nos está planteando una perspectiva sumamente enriquecedora sobre el por qué sería interesante estudiar religión. Y aquellas personas que se identifiquen con lo que usted hace, profesor, en ese mismo sentido, ¿por dónde podrían empezar a estudiar las religiones antiguas?
Yo diría que deben de empezar por aquellas religiones que son más conocidas y que son de nuestro entorno, es decir, de aquellas que de algún modo están relacionados con el Mediterráneo oriental y con la Biblia. Naturalmente, el judaísmo, la misma historia del cristianismo, gran desconocida para muchos creyentes, y el Islam, es decir, la religión musulmana. Y no estaría mal que también se conociera la religión egipcia, de la que el cristianismo a través del judaísmo es deudor, que se conociera también pues las principales religiones orientales que ahora tienen muchos adeptos, como el hinduismo, como el budismo, y, como no, también las religiones de hispánica, que son interesantísimas para muchísimas personas que incluso viven esa religión hoy día en América. O sea, que cada uno puede formarse un interés, pero yo diría que para nuestros oyentes, muchos de ellos de la América hispana o Iberoamérica, pues sería muy interesante conocer las propias religiones de su entorno, más el judaísmo, cristianismo e islam. Es muy interesante, profesor, y quiero empezar con una pregunta muy concreta. Particularmente tengo un interés muy especial en este tema y me gustaría un poco compartirlo con el auditorio. ¿Qué cosa debemos comprender por la gnosis? Pues la gnosis en sí, que es una palabra griega que significa simplemente conocimiento, se define técnicamente como el conocimiento que está reservado a una élite, a una capa selecta de personas. Y si es la gnosis en sentido religioso, sería un conocimiento religioso normalmente recibido por revelación divina, pero no para todo el mundo, sino solo para una capa de selectos o escogidos. Exactamente, profesor. Y podemos interpretar a la gnosis, ya que entendemos un poco cómo funciona, para aquellos que estamos un poquito enterados de cómo se plantea en general la gnosis. Este ser superior del que habla la gnosis, me refiero a aquella centella divina a la cual supuestamente deberíamos regresar nosotros en algún punto, ¿puede ser interpretada de alguna manera, profesor, como una conciencia superior extraterrestre? Naturalmente, como conciencia superior y extraterrestre, ciertamente, pero en el sentido inocuo y etimológico de la palabra. Es decir, no está en la tierra. Por definición, Dios no está circunscrito a la tierra. Ciertamente, la gnosis habla de un ser superior y, en líneas generales, la gnosis antigua de la que vive la gnosis moderna habla de un Dios extraño, ultraterreno, ultra trascendente, un Dios que casi no se le puede definir nada más como de unas características negativas, que es incognoscible sobre todo, y ese Dios naturalmente tiene que ser conciencia. Otra cosa es que algunos digan si puede ser persona o no, pero para la gnosis ciertamente tiene en capacidad máxima también lo que nosotros consideraríamos lo mejor de la persona. Ahora yo le diría, la centella divina, propiamente hablando, en la gnosis antigua, quisiera precisar esto, la centella divina en todo caso no se dice de ese ser celeste, ultra trascendente, sino sobre todo del reflejo de él dentro del interior del ser humano. Es decir, que el espíritu humano, el intelecto o el alma para algunos, o el espíritu, sería esa chispa o centella divina, centella en el sentido de que no es el fuego, que sería el Dios, sino solamente una centellita que por participación y consustancialidad son consustanciales, iguales en sustancia, se refleja del fuego, ese eterno, dentro de mi interior. Podemos en ese mismo sentido entonces, profesor, considerar quizá que es el gnosticismo el impulso esencial de la religión en general en el ser humano. En cierto sentido, algunos estudiosos lo han definido así. Tenemos que distinguir, si me permite, Marco, entre gnosis y gnosticismo. Gnosis es, digamos, la atmósfera religiosa que conduce a ese conocimiento revelado, pero el gnosticismo se habla técnicamente de él como los sistemas cristianos o judíos gnósticos que pululan o que se extienden por el Mediterráneo, sobre todo oriental, hasta Roma y las Galias e Hispania, entre los siglos II, IV y V.
Pero bueno, una vez hecha esta precisión, lo que sí le puedo decir es que hay muchos estudiosos que consideran la gnosis, es decir, este deseo de fundirse, de que nuestra centella divina llegue a ser una con esa conciencia que le llamamos el Dios desconocido, extraño, el súper sustancial, el transdios, lo que está incluso más allá de lo que podríamos pensar de Dios, es como una especie de ímpetu y esencial del ser humano. Y hay otros que dicen que aquellos que caen en la cuenta verdaderamente del sentido religioso y que intentan unirse a Dios, escapan de algún modo a este mundo, y que escapar a este mundo y trasladarse a otro mundo sin mácula, sin falta, es esencial al impulso religioso. En ese sentido, yo diría que la gnosis, sí, tiene usted razón, pertenece al impulso esencial de la religiosidad. Muy interesante comprender eso, profesor, y en ese mismo sentido también, hablemos pues de la religión que más compete mayormente a la población en Latinoamérica. Me estoy refiriendo a la religión católica, y específicamente podemos identificar el libro sagrado por excelencia, que sería la Biblia. Mucho se ha hablado al respecto, mucho se ha estudiado, muchas personas manejan distintas posturas y posiciones de acuerdo a sus estudios en torno a la Biblia. Yo quería hacerle una pregunta muy precisa para comenzar de frente en este tema. ¿Cuántos tipos de Jesús, cuántos prototipos o estereotipos de Jesús podemos identificar en los evangelios bíblicos, profesor? En los evangelios que consideramos de la segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, son solamente 4. Y los autores, por tradición, si quiere usted podemos hablar de esto también, se denominan San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, aunque realmente no sabemos qué es lo que hay detrás de esos nombres. Pues bien, esos 4 evangelios se dividen en 2 grupos muy diferentes en tamaño, 3 más 1. Marcos, el Evangelio de Marcos, a quien siguen el Evangelio de Mateo y de Lucas, que esos se llaman sinópticos, de sinopsis. Sinopsis en griego significa ver en conjunto, porque esos 4 se pueden poner en 3 columnas paralelas y tienen muchos pasajes que son iguales y otros diferentes. Y se cree que una de las razones por las que son iguales es porque Mateo y Lucas se fundamentan o copian del evangelista Marcos. Pues bien, esos tienen un Jesús que normalmente se llama el Jesús de los evangelios sinópticos. Y hay otro Jesús que es muy distinto, que es el Jesús del Evangelio de Juan. Es decir, que van 3 frente a 1. El Evangelio de Juan, en mi modesta opinión, pero yo creo que mucha gente en el ámbito científico lo sostiene, es como una especie de relectura de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, en profundidad. Es decir, intenta decir, a ver, yo voy a decir qué es lo más profundo de Jesús. Hombre, estoy de acuerdo en que Marcos, diría el autor de Juan, Lucas y Mateo, pues han escrito más o menos lo que Jesús hizo por fuera. Pero yo ahora voy a describir lo que es Jesús por dentro. Y entonces aparece un Jesús que habla de una manera distinta, que tiene una teología distinta, que habla del cielo y de la tierra, del espíritu y de la carne, de arriba y abajo, de tinieblas y de no tinieblas, un Jesús que habla en larguísimos discursos, a veces muy repetitivos, un Jesús que no habla en parábolas, un Jesús que solo habla solo hace 7 milagros, un Jesús que hace unas acciones que no están en los otros evangelios y que omite otras que sí están, un Jesús que se cree absolutamente como muy por encima, es decir, como si estuviera como por fuera de la tierra y que tiene algunas ideas pues muy, muy extrañas, como pensar que su crucifixión es el momento de la máxima exaltación y escapada de la tierra. Es decir, que es un Jesús, digamos, místico, interior, profundo, es muy distinto. Así que, respondiendo directamente a su pregunta, los Jesuses, por así decirlo, que nos presenta el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, son 2. El de Mateo, Marcos y Lucas por una parte y el de Juan por otra.
Es muy interesante esa aclaración, profesor, y como corresponde, esta pregunta tendría que ir por añadidura y caer por gravedad prácticamente. ¿Fueron estos 4 evangelios que usted nos describe, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, realmente escritos por ellos mismos? ¿Estos evangelios fueron realmente escritos por Mateo, por Marcos, por Lucas, por Juan? De ser así, profesor, ¿están correctas las interpretaciones? ¿No fueron escritas por ellos? ¿Cómo reescribiría esto la doctrina, la enseñanza de la fe de la Iglesia? Bueno, yo le diría que es hoy doctrina común entre los científicos. Yo diría también que incluso entre los teólogos católicos, en las universidades católicas, seminarios católicos, afirmar que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son nombres. Son nombres que se han dado a partir del siglo II para unos escritos evangélicos que en realidad son anónimos. No sabemos quiénes son. Pero, de alguna manera, hubo una tendencia en el siglo II, es decir, casi 100 años después de que se escribieran estos evangelios, de decir que Jesús ciertamente no dejó nada escrito, pero que tuvo de cerca unos discípulos muy cercanos, por ejemplo, Mateo, el publicano, Mateo Leví, Juan Marcos, que sería pues un discípulo, digamos, si no de primera generación, de segundo, pero que estaba en contacto tanto con Lucas como con Pedro. Lucas, que era discípulo de Pablo, y Juan, que era o bien el hijo de Zebedeo o otro de los Juanes que hay. Y les dieron esos nombres, yo no sé quién, no sabemos quién lo hizo, pero a partir de la mitad del siglo II, pues se le da esos nombres. Ahora, la pregunta es, para quienes nos escuchan, ¿por qué nosotros, es decir, la ciencia, por qué está tan segura la ciencia histórica que no son testigos visuales de la vida de Jesús los que escribieron los evangelios? Es decir, no son apóstoles directos. Pues por una razón muy sencilla, porque nadie que sea un testigo directo de un hecho extraordinario como sería la vida de Jesús, para componer un evangelio sobre la vida y doctrina de ese personaje, nadie copiaría a otro, nadie utilizaría fuentes ajenas, simplemente contaría sus propias vivencias. Y Marcos utiliza muchas fuentes ajenas, relatos de milagros previamente compuestos, relatos de parábolas, relatos que mezclan pues acciones de Jesús relacionadas con la barca y ciertos milagros, o sobre todo el relato de la pasión, que es claramente anterior al Evangelio de Marcos. Y como dije antes, Lucas y Mateo se inspiran tanto en Marcos como en un evangelio perdido que se llama la fuente Q o fuente de los dichos. Y como dije antes también, el evangelio de Juan lo que hace es reescribir y reinterpretar a Marcos, Mateo y Lucas. Es imposible que testigos visuales, además, que muchas veces no tienen, digamos, un conocimiento exacto ni de las costumbres judías, y Marcos ni siquiera a veces de la geografía de Palestina, repito, es imposible, y eso es lo que afirma el común de la ciencia, que estos evangelios hayan sido escritos por testigos visuales, es decir, por discípulos directos de Jesús. Parece imposible. Profesor, y de acuerdo a lo que nos está diciendo, nos está explicando usted... Sí, exactamente. La repita, no sea que se olviden nuestros oyentes. Exactamente. Si esto modifica la doctrina de la Iglesia, ¿no? Correctamente. ¿Qué quería preguntar? Exactamente. ¿Esto reescribiría entonces, si es que efectivamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan no habrían escrito quizás directamente estos evangelios? ¿Reescribiría esto la doctrina y la enseñanza de la fe en la Iglesia? No, la Iglesia sabe perfectamente que todo, incluso, digamos, estos presuntos testigos, lo que han hecho ha sido recoger no solo lo que vieron, sino la tradición. Entonces la Iglesia tiene perfectamente claro que lo que hay es una tradición e intenta estudiar, digamos, con los medios normales del estudio de la historia, e investigar a ver dónde hay tradiciones más primitivas sobre Jesús. Así que yo creo que la Iglesia es consciente, a pesar de todo, que toda, digamos, su teología y toda la vida y la interpretación de Jesús se ha formado más sobre la tradición sobre Jesús, independientemente que haya sido escrito por un autor o por otro, aunque siempre, naturalmente, creyendo que esa tradición es fidedigna, sea quien fuere el que la hubiere escrito. Es muy interesante lo que nos está comentando esta tarde, profesor. Ahora bien, la muerte
y resurrección de Jesús son considerados en la actualidad como hechos históricos. Vale señalar pues que se establece la muerte de Jesús como un punto, como un hito histórico, incluso en algunos lugares para marcar acontecimientos trascendentales, el nacimiento también, por supuesto, pero específicamente la muerte y la resurrección son considerados como hechos históricos, pero estos no se narran en la Biblia, profesor. ¿Qué comentarios tiene usted al respecto? Perdón, Marco, ¿cómo que no se narran y en el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia? No me diga usted que la muerte de Jesús no se narra en el Nuevo Testamento. Sí, es un capítulo importantísimo de la historia de la Pasión. Lo que no se narra es, digamos, el hecho físico de cómo resucitó, es decir, cómo se levantó de la tumba, cómo abrió y cómo salió. Solo hay un evangelio apócrifo, el evangelio de Pedro, que lo narra de alguna manera, pero el evangelio tiene una parte al final en todos importantísimos de la historia de la tumba vacía, de las apariciones de Jesús a diversas personas, es decir, que lo narran la resurrección de una manera indirecta, pero sí lo narran. Por lo tanto, yo diría, primero, hay que distinguir entre muerte y resurrección. La muerte de Jesús es un hecho que se narra, como le digo, clarísimamente, con pelos y señales en todos los evangelios. Y además, constituyó un problema tan tremendo para una religión que proclamaba que Jesús era el Mesías, o digamos, para una secta judía, mejor deberíamos decir, el cristianismo primitivo al principio fue una secta judía que proclama que Jesús es el Mesías, pero que a la vez ha muerto. Para los judíos, ese Jesús es un falso Mesías. Sin embargo, para los judeocristianos era un verdadero Mesías. Pues bien, nadie inventaría la muerte del Mesías y todos los dolores de cabeza que dio a los judeocristianos y la cantidad de explicaciones teológicas que tuvieron que dar para convencer a sus adversarios si no hubiera ocurrido en realidad. Es decir, lo cómodo hubiera sido decir que Jesús no había muerto. Y dicho esto, que la muerte de un personaje, Jesús, ya se le considere hijo de Dios o no, parece que es un hecho histórico porque se impone como una evidencia en contra incluso de lo que hubieran querido los propios autores evangélicos, es decir, hubieran deseado que Jesús no hubiera muerto, y así tendrían, digamos, una prueba más interesante de su doctrina. Tengo que decir para los que nos oyen que la resurrección como tal, habrá un montón de gente creyente que lo cree un hecho histórico, pero la resurrección no es un hecho científicamente histórico. Es decir, no hay ningún científico que sea historiador que diga que la resurrección es un hecho histórico, porque la historia lo único que estudia son hechos que sean tangibles, constatables, repetibles, que puedan de alguna manera constatarse físicamente, y una resurrección no puede constatarse. Por tanto, si yo escribiera una vida de Jesús, me pararía en su muerte, yo como historiador, que respeto muchísimo a los creyentes, y solo un creyente le diría, oye, mira, tú si quieres añadir un apéndice con la resurrección de Jesús, allá tú, pero yo como historiador, modesto historiador, pues yo acabo mi vida con la muerte de Jesús y explicaría, en todo caso, por qué Jesús fue muerto y por qué a los discípulos suyos les dejaron con vida, que es una cosa bastante extraña, porque matan solo al maestro y a los discípulos los dejan con vida. Y eso es lo que haría. Ahí pararía yo mi historia de, digamos, biografía, entre comillas, de la vida de Jesús, y la resurrección la dejaría solo para los creyentes. La resurrección como tal no es un hecho histórico comprobable. Perfecto la aclaración, profesor. Y bueno, todo esto que nos está comentando usted definitivamente está basado en los textos bíblicos, pero también existen otros textos que son los famosos denominados textos apócrifos. Profesor, para el auditorio que nos escucha ahora, ¿por qué la Iglesia no reconoce estos textos apócrifos? ¿Qué son? ¿Qué tienen de especial estos textos apócrifos? En líneas generales, cuando la Iglesia forma el canon o lista de textos sagrados, que es un proceso lento y un proceso que dura siglos, pero que comienza prácticamente a inicios del siglo II, es decir, en torno al 110, se nota ya más claramente en torno al 150, y hacia el 180 está formado en sus líneas sustanciales. Quiero decir que hacia el 180, época de San Ireneo de León, ya en las obras de este autor ya hay un Nuevo Testamento muy parecido al de ahora.
El Nuevo Testamento tiene 27 libros sagrados. El Nuevo Testamento de Ireneo de León tiene 23, exactamente como que son los mismos que los del Nuevo Testamento, y hay unos cuantos en los que él duda y añade otro. Es decir, que estamos en una época entre el 150 y en el 180 en la que había muy pocos evangelios apócrifos. Entonces, la Iglesia, aunque no sabemos, en ese momento, cuando ella hace sus primeras listas de libros sagrados propiamente cristianos, tiene pocos evangelios no tantos como luego para escoger. Y escoge aquellos en los que el común de las iglesias, sobre todo fundadas por Pablo, están de acuerdo que se acercan más a la tradición de Jesús. Y luego, el resto de los evangelios apócrifos, que son muchísimos, se han perdido un montón, pero yo en la obra mía, todos los evangelios, que se edita también ahí en Iberoamérica, tanto en México como en Colombia, en Argentina y en Chile, por lo menos sé que la editorial Edad distribuye esta obra, todos los evangelios, se han perdido casi todos y quedan aproximadamente como unos 80. ¿Por qué la Iglesia no los puede admitir? Pues en líneas generales, ya sea no solo por motivos religiosos, sino porque la inmensa mayoría de estos evangelios apócrifos están escritos entre 100, 200, 300, 400, 500 años después de la muerte de Jesús. Son todos, casi todos, pura fantasía, casi todos, pura fantasía. Y por lo tanto, incluso a mí, que yo soy un individuo pues más bien tirando a agnóstico y que no soy de ninguna manera pues un creyente ni mucho menos, pues yo mismo, si yo tengo que escribir una vida de Jesús, una vida histórica y literaria, jamás me fundaría en la inmensa mayoría de los evangelios apócrifos porque están distantes cronológicamente de la vida de Jesús 100, 200, 300 o 400 años. Es imposible que esas cosas tan escritos, tan fantasiosos, puedan darme noticias fidedignas del personaje, porque una tradición no se puede aguantar, por ejemplo, 200 o 300 años sin modificarse. Efectivamente. ¿Y un evangelio apócrifo, profesor, que a usted lo haya marcado, que a usted le genere mayor interés y por qué? Pues yo creo, y estoy de acuerdo con otros estudiosos, que el evangelio apócrifo más interesante, y además es de los más antiguos, es el evangelio de Tomás. Pero ojo, el evangelio de Tomás gnóstico, el evangelio de Tomás compuesto en el 150, no el evangelio de Tomás filósofo israelita, que ese es un evangelio, aunque muy antiguo, muy manipulado por la Iglesia a partir sobre todo del siglo III y IV, y que cuenta unas historias admirables de Jesús niño y muchos milagritos, como por ejemplo los pajarillos de barro volando o las balsas de agua que viene un niño, las rompe y Jesús las reconstruye, etcétera, etcétera. No ese, no el evangelio de Tomás filósofo israelita, sino el evangelio de Tomás gnóstico, el evangelio escrito probablemente en torno al 150 y que se descubrió en 1945 completo en traducción al Egipto antiguo, que es la lengua copta, y que realmente ha empezado a traducirse completo a partir de 1955. Yo mismo y otros dos, el profesor Montserrat y el profesor García Bazán de Argentina, hemos editado el Evangelio de Tomás en los 3 volúmenes de la biblioteca gnóstica, que se llama Biblioteca Gnóstica de Nag, N-A-G, Nag Hammadi, H-A-M-M-A-D-I, Nag Hammadi, que es un pueblo de Egipto donde se encontró esa biblioteca, 13 libros en torno a 1945, antiguos, que están escritos en copto, y ahí está el Evangelio de Tomás completo. ¿Y por qué me impresiona? Pues porque es un evangelio que se parece muchísimo, solo tiene prácticamente palabras del Señor, dichos de Jesús, sentencias de Jesús. No tiene narraciones, salvo un poco del centurión y un poco de las tentaciones. Eso es muy parecido a ese evangelio que yo antes nombré, que se ha perdido, la fuente Q, al que algunos llaman el quinto evangelio totalmente perdido, pero que debió de ser una de las fuentes en las que se inspiraron Mateo y Lucas. Pues bien, este evangelio de Tomás debió de ser muy, muy parecido. Lo único que pasa que el evangelio de Tomás, que probablemente contiene quizás alguna que otra palabra de Jesús o frase
auténtica, no recogido entre los evangelios canónicos, lo que pasa es que ha sufrido una gran manipulación gnóstica y la han alterado un autor o varios autores en un sentido muy gnóstico, es decir, muy propio de la religión gnóstica cristiana del siglo II, con lo cual lo ha tergiversado un poco, pero ciertamente no hay ahora ni un solo comentarista de los evangelios de tono científico, ningún historiador que no busque alguna confirmación de dichos de Jesús, si están en el Evangelio de Tomás, en ese evangelio, y que no lo cite con cierto respeto como un evangelio que, a pesar de ser apócrifo, conserva tradiciones que pueden ser antiguas sobre Jesús. Nos ha quedado muy claro entonces de qué hablamos cuando hablamos de textos apócrifos, de dónde vienen y por qué o no pueden haber sido incluidos en esta recopilación, en este compendio de libros. Profesor, sin embargo, al no reconocer pues la Iglesia ciertos evangelios, en este caso estos textos apócrifos, ciertos libros, muchas cosas de la religión quedan suspendidas en el aire. Podríamos llamarlo quizá, profesor, que podrían quedar a la imaginación de la persona común. Dejar estas cosas a la imaginación para las personas de a pie, como yo, por ejemplo, como muchas de las personas que estamos escuchando este podcast, no podría devenir en generar dogmas sobre la idea de Jesús quizá equivocados en un aspecto. Bueno, sí, probablemente sí. Ciertamente ahí hay una tradición de Jesús que, como dije antes, es fantasiosa, pero yo sí, al mismo tiempo debo decir que hay algunos dogmas de la Iglesia Católica que se basan en los apócrifos. Porque una cosa es que no entren los apócrifos en la lista de libros sagrados y otra cosa es que muchos de los apócrifos, que son como muy religiosos, muy piadosos y que hablan de Jesús, historietas sí, pero transmiten al mismo tiempo ideas teológicas, o sea, posiciones que tenían los cristianos en el siglo II y III. Soy concreto, por ejemplo, la virginidad de María, absoluta y completa, es decir, antes del parto, en el parto y después del parto, solo empieza a defenderse hacia el 150 en un evangelio apócrifo que se llama Evangelio de Santiago. Gracias a este evangelio se va, cultivando en la Iglesia católica en general la idea de la virginidad de María hasta que se hace un dogma. Por ejemplo, conocemos, gracias a los evangelios apócrifos, pues también incluso la Inmaculada Concepción, que también deviene un dogma, los nombres de los padres de María, que son Joaquín y Ana, Longinos, el que atravesó con una lanza, según el cuarto evangelio, el costado de Jesús a la hora de morir en la crucifixión. Algunas de estas ideas, el aprecio por la vida monacal y unas ideas que han pasado luego a la piedad cristiana, se deben a los apócrifos. ¿Y sabe por qué? Porque estos apócrifos de los siglos II, III y IV fueron recogidos luego en el siglo XI y XII por Jacobo de Vorágine en la llamada leyenda áurea. Y de la leyenda áurea pasó a ser como lectura espiritual en toda la época medieval, e incluso pasaron algunas de estas historias de los apócrifos, y ya le digo, estos dogmas de la Virginidad de María, pasó incluso al breviario romano, es decir, ese libro escrito en latín que hasta hace muy poco era absolutamente obligatorio que lo leyeran todos los días, una parte de él, los sacerdotes católicos, como lectura espiritual. Es decir, que efectivamente hay una parte de la doctrina católica, 2 o 3 dogmas y ciertas corrientes de la doctrina que sin los evangelios apócrifos no se entenderían. Pero no son doctrinas, tan supersustanciales como las que afectan, a la naturaleza de Jesús, si es hijo de Dios, si es el Mesías, en qué modo es hijo de Dios y la Trinidad y tal. Todos esos dogmas no dependen de los evangelios apócrifos, sino que dependen del desarrollo de la tradición de los evangelios aceptados por la Iglesia como sagrados y también de los escritos de Pablo y de otros escritos del Nuevo Testamento hasta completar el número de 27. Ahora, sí admito que si los cristianos antiguos, desde los siglos I al V, VI, VII, cada uno interpretó a Jesús de una manera como le parecía, más bien espiritualmente, haya hoy personas en el siglo XXI que digan, bueno, yo también creo poseer el Espíritu de Jesús y puedo ser que yo me construya mi propio Jesús, que a lo mejor no es exactamente igual que el de la Iglesia,
Bueno, yo eso lo podría admitir como historiador, porque digo, eso de reconstruir a Jesús, pensar a Jesús a base de unas tradiciones particulares e ideas propias, eso ha sido lo común en la Iglesia. Le va a decir Marco que yo voy a publicar ahora en esa editorial EDAF, la misma de todos los evangelios, un libro que se llama Jesús de Nazaret, el hombre de las 100 caras, en la que yo apenas he escrito nada, aunque sea un libro de más de 300 páginas. Lo que he hecho ha sido recoger textos de la Iglesia cristiana, ya sean ortodoxos o no ortodoxos, o sea, canónicos o apócrifos, sobre Jesús, que van desde el siglo I hasta el siglo VII aproximadamente. Y verán ustedes cómo ese Jesús que sale tiene 100 caras distintas. 100 caras. Pues por poner un ejemplo, sale un Jesús soltero o sale un Jesús casado, sale un Jesús pacífico y sale un Jesús no pacífico violento, sale un Jesús Mesías, sale un Jesús no Mesías, sale un Jesús que es hijo de Dios, otro que no es hijo de Dios, uno que murió verdaderamente en la cruz, otro que no murió. Todo eso lo pensaron los cristianos desde los siglos I hasta el VII aproximadamente. Todo eso lo recojo en textos que están conservados por la Iglesia. ¿Por qué no? Porque pertenecen a su historia, aunque sea obra de hoy declarado gente heterodoxa, pero son historia de la Iglesia y la Iglesia lo conserva como un tesoro. Pues bien, a base de esos textos yo he escrito esa obra que se llama Jesús de Nazaret, el hombre de las 100 caras, como digo, de editorial EDAF, E-D-A-F. Es un libro que no ha salido todavía, pero que saldrá pues el mes que viene, en marzo, y yo creo que será interesantísimo porque responderá a cómo la gente vio a Jesús de muy distintas maneras ya en la Edad Antigua. Estoy convencido que sí, que las personas que están oyendo justamente este podcast inmediatamente van a despertar el interés por adquirir este libro y conocer un poco más la visión de usted, profesor, en torno a la historia. Falta todavía un poco de tiempo, 5, 6 o 7 semanas. Exactamente, al Jesús histórico, como usted bien nos está narrando desde ya, suena sumamente interesante. Profesor, religiones, sociedades, reza un dicho de que las mayores guerras, los mayores conflictos fueron originados bajo la palabra y en torno a las religiones y en nombre de Dios incluso. Hoy los partidos políticos también se agrupan y religan gente en torno a un dogma muchas veces. Podríamos quizá interpretar, profesor, dando una interpretación bastante juguetona, por llamarlo de alguna manera. ¿Son los partidos políticos de hoy ensayos de religiones? Bueno, en parte sí. Yo creo que en parte sí, pero bueno, de una manera un tanto juguetona, como usted dice. Sí se dijo en tiempos pasados que el Partido Comunista, fundamentalmente el marxista-leninista, totalmente materialista, al tener detrás de sí una filosofía materialista, hacía las veces de religión. Es posible que el Partido Comunista en otros tiempos, no lo creo que ahora, pues fuera, o digamos, como una especie de semi-religión. Hoy día solamente lo podríamos decir una agrupación laxa, porque yo creo que lo que lleva a la gente a formar parte de los partidos es sobre todo el ansia de poder, el ansia de controlar, el ansia de mandar y, por qué no, en algunos casos también el ansia de enriquecerse y otros, quizás no demasiado, pues el ansia por ser útiles totalmente a la sociedad, por sacrificarse y por construir un mundo mejor, que duda cabe. O sea que, en resumidas cuentas, yo diría, ¿son los partidos una religión? Bueno, hoy ya mucho menos que antiguamente. Y en ese mismo sentido también, pues, ese dicho que también dice, ¿estás conmigo o estás contra mí? Hoy, en febrero del año 2012, año en curso, profesor Piñero, ¿cómo ve usted el futuro de la religión en general en este año, en el 2012? Bueno, yo diría que las religiones cada vez van a pasar más al ámbito de lo personal, de lo interior, de lo privado, y que en líneas generales van a ir desapareciendo, digamos, sus poderes públicos. Yo no digo que esto sea inmediato, pero que esa es la línea general. Segundo, pienso también, y sobre todo opinando sobre el cristianismo, que es la religión que más nos afecta, yo creo que la religión cristiana en concreto, va a devenir una religión en la que el enorme castillo o estructura ideológica de los dogmas va a ser, digamos, no entendida al pie de la letra, sino que se van a entender más bien los dogmas como símbolos, es decir, no como realidades.
es decir, si María fue virgen o no, o si Jesús fue estrictamente hijo físico de Dios, o si la Trinidad existe o está de otra manera, sino solo como símbolos que nos permiten hablar de la divinidad y que nos permiten construir, digamos, una imagen de la divinidad que nos ayuda para vivir correctamente en este mundo y, dice la religión, alcanzar el mundo futuro. Pues bien, yo creo que evolucionará la religión, digamos, a sistemas que son más internos y mucho más personales, y desde luego las religiones que son muy estrictamente dogmáticas, yo creo, es decir, de un fundamento o base en una estructura ideológica muy firme, muy dogmática, yo creo que esas tienen poco por venir y que poco a poco se irán reduciendo a grupúsculos. También sería importante que, y me parece que va también ahí el desarrollo, que las religiones perdieran los fanatismos que algunas de ellas, como bien sabemos, conservan hoy día y que nos llevan a no solamente a una lucha tremenda entre civilizaciones y una lucha económica, sino también luchas entre las personas físicas produciendo gravísimos daños de personas, etcétera. Es decir, yo creo que ahí vamos avanzando y las religiones en el futuro serán también menos fanáticas. Interesante, profesor, sobre todo porque estamos viviendo tiempos muy complicados. El mítico año 2012, para muchos el año del fin del mundo, el año del apocalipsis, para otros el año del contacto extraterrestre, pero lo cierto es que todos coinciden en algo. Estaríamos próximos quizás al juicio final, y esta pues es la creencia en un gran juicio final en el que un ser superior, justo y riguroso, como usted lo describe, evalúa la conducta de los seres humanos para premiarlos o castigarlos según merezcan. Profesor, este es el título de su libro, El juicio final en el cristianismo primitivo y las religiones de su entorno. ¿Qué nos propone usted con este libro? En este libro lo que estudio es exactamente lo que dice el subtítulo, ese tema de cómo entendían los cristianos primitivos y cómo entendían las religiones del entorno del cristianismo, pues sobre todo la religión judía, la religión egipcia, la religión greco-romana, la religión irania o persa, antigua, cómo entendían el juicio final. Pero yo me restrinjo, y los colegas como Eugenio Gómez Segura o Javier Alonso o José Ramón Pérez Acino, etcétera, que han escrito conmigo, pues lo que nosotros describimos es el juicio final en el mundo antiguo, es decir, en la época del cristianismo primitivo, que es el siglo I y II de nuestra era. En ese libro, que también tiene un apéndice sobre el juicio final en el cine, un capítulo interesantísimo, nosotros no decimos nada a propósito de si son verdad los signos del juicio o no, o si la descripción del juicio es verdad o no, o si el juez va a ser Jesús o cualquier otro. Nosotros no emitimos juicios ni valoraciones de veracidad, sino lo que es describimos de dónde nace la idea de juicio, y ahí sí que vemos cosas extrañísimas, que es que resulta que el juicio final y un montón de todas esas ideas apocalípticas y del mundo futuro, pues las toma el judaísmo, pues de la religión persa o de la religión grecorromana, pero en una época relativamente cercana a la época de Jesús, es decir, en torno al siglo III antes de Cristo. Y luego ya ese judaísmo, digamos, que acepta todas esas influencias de la religión egipcia, de la religión grecorromana y de la religión irania o persa, pues luego la pasa al cristianismo, que como dije antes es una secta judía. Y allí lo que sí describimos es cómo entienden los cristianos el juicio final y digamos, decimos de dónde procede la mayoría de las ideas. Así que encontrarán, por ejemplo, una cosa curiosísima, cómo las descripciones del infierno que hay en el cristianismo primitivo son tomadas casi al pie de la letra de la religión greco-romana. Yo le podría decir, y damos el texto, que la mejor pintura del infierno cristiano, entre comillas, está en Virgilio, un autor que murió en el año 18 antes de Cristo, es decir, no pudo ni conocer el cristianismo de ninguna manera, pero ya estaba totalmente fija la idea del infierno y del juicio mucho antes del cristianismo. A que el 2012 puede ser el juicio final. Pues mire, la historia está llena de la misma canción. Los historiadores hemos oído esa canción, como digo, repetidísimas veces, y no hay siglo en lo que no aparezcan historias en las que se diga que estamos cerca del juicio final. Decenas, centenares de veces. Centenares.
O sea que si somos historiadores con un poquito de sentido común y caemos en la cuenta de que centenares de veces ha fallado esas profecías, si también oímos que ese presunto calendario maya que ahora para el 2012 anuncia el cataclismo final y el fin del mundo, que hay técnicos que dicen que se debe a una mala interpretación, que los mismos mayas actuales se ríen, que ellos no sostienen eso, que esos son gente que han interpretado mal nuestras escrituras antiguas, pues creo que queda bien claro que los historiadores de hoy pues nos quedamos tan tranquilos y no hacemos caso de ninguna manera a esa canción tantas veces repetida. Profesor, sin duda un lujo haber tenido la oportunidad de llevar a cabo esta entrevista, esta conversación con usted. Particularmente me quedan muchísimas preguntas, como pienso yo a la gran mayoría de personas que nos van a escuchar del auditorio esta tarde en este podcast. AntonioPinero.com es su página donde pueden acceder a sus publicaciones. También está el link para su blog donde usted publica. Hay muchas cosas, le voy a ser muy sincero, mantener una conversación con usted, una entrevista, es sumamente complicado, no es una tarea fácil, ya que hay muchas cosas que podría conversar con usted. Le traslado nuevamente mi estima personal y mi agradecimiento en nombre del auditorio y de la página que dirijo, ya que ha sido un momento realmente enriquecedor en este aspecto. Sí, pero dígame una cosa, ¿por qué es mantener una entrevista conmigo? ¿Por qué no es tarea fácil? Porque es que no me entiende la gente. Todo lo contrario, profesor. Hay tantas cosas para preguntarle a usted y se hace tan fácil de comprender. Se le quedan en el tintero muchas preguntas. Efectivamente, yo me quedaría por lo menos hablando con usted 6 o 8 horas sin parar. El problema es que definitivamente no creo que usted esté dispuesto a eso. Hombre, me agotaría un poquito. Definitivamente sí. Aparte que hay que estar preparado, medianamente preparado y tener las ideas muy claras para ver qué cosa es lo que se quiere obtener de una conversación con usted. Y me da muchísimo gusto haberla tenido el día de hoy justamente y estoy seguro que el auditorio también. Profesor, mil gracias por esta oportunidad, por habernos hecho un tiempo en su ajustada agenda y por favor mantengamos de todas maneras el contacto. Muy bien, pues nada, yo les digo a los oyentes que lo oigan a través de internet que yo también estoy encantado de haber participado en esta conversación y yo agradezco mucho a usted, Marco, que me haya dado la posibilidad de expandir las ideas. Yo creo que cualquier catedrático de universidades debe estar contento de que alguien le entreviste, porque al fin y al cabo, bueno, pues es una manera estupenda de que salgan las ideas que uno ha estado trabajando durante mucho tiempo. El blog, los dos blogs míos que tienen la misma materia se llaman Cristianismo e Historia, repito, Cristianismo e Historia, y el blog de Antonio Piñero, el blog de Antonio Piñero. Y mi página personal es, repito, www.antoniopinero, en vez de poner Piñero he puesto Pinero con n.com, antoniopinero todo junto.com, pero si se teclea en el Google, por ejemplo, en cualquier otro buscador mi nombre, pues ya salen estas páginas, etcétera. Así que, Marco, soy yo el que agradece. Muchísimas gracias y hasta otra. A usted, profesor, muchísimas gracias y mucha suerte.